Buenas noches, muy buenas noches, señoras, señores, amigos todos. Bienvenidos a nuestro Ni Más Ni Menos. Hoy vamos a entrar a saco directamente, ¿para qué vamos a andar con tonterías? No vamos a ir con preámbulos y hoy debate íntegro dedicado este programa a debatir la actualidad asturiana, nacional, que mira que hay que debatir con los de Podemos en el Ayuntamiento de Madrid, que ahora dicen que no pueden paralizar los desahucios y que van a crear esas cooperativas de madres para limpiar los colegios, como medidas estrellas de su programa. Bueno, una de ellas era una medida estrella que ahora no van a cumplir y la otra ni siquiera estaba en el programa. Vamos a hablar de eso y de otras muchas cosas, de cómo han quedado las cosas en los ayuntamientos asturianos. Finalmente en Oviedo, ya saben, gobernará el PSOE, en Gijón seguirá gobernando Carmen Morillón. En fin, queda por saber qué va a ocurrir en la Junta, aunque parece más que evidente. Mientras les contamos también que a Wikipedia le han dado el premio Princesa de Asturias. Está muy bien porque cuántos trabajos y cuánto ha ayudado a muchos escolares y a muchos estudiantes la Wikipedia. Ya solo falta que se lo hubieran dado también al Rincón del Vago, porque ahí sacamos todos en nuestros tiempos de estudio más de un trabajín. O no, seamos sinceros. Bueno, empiezo por Rosa. A ver, ¿qué tal, Rosa? Muy bien, buenas noches. Pues yo, la verdad, lo de la Wikipedia, en la Wikipedia hay muchas falsedades, por lo tanto, sí, a mí no me gusta consultar la Wikipedia porque la gente entra, escribe y yo he leído cosas tremendas. Es más, en una ocasión yo leí cómo dos fundadores de un partido desaparecían de la Wikipedia. O sea, luego alguien entró y los volvió a poner en el lugar que tenían que estar porque eran fundadores y no sé, y eran fundadores quisieran o no quisieran, pero fueron eliminados. O sea, yo de la Wikipedia, bueno, entre comillas, y consultarla para hacer un trabajo yo no me fiaría. Estaban pidiendo hasta hace poco, cuando entrabas a consultar algo, si podías donar, ¿no? Sí. Porque estaba la situación económica para ellos complicada. Sí, y luego, bueno, que como todo el mundo puede corregir, ampliar y tal, y eso es un poco peligroso. Sí. Es un poco peligroso porque hay gente muy insensata que escribe cosas sin conocimiento, creyendo que lo tiene, y otros que con maldad escriben cosas que no se deben. Por lo tanto, a mí lo del premio a la Wikipedia no creáis que me ha parecido muy allá. ¿Qué tal, Gonzalo? Hombre, bienvenido. Pues bien hallados. Yo esto de Wikipedia, yo creo que si se hubiesen dado hace 10 años hubiese estado bien. Hoy Wikipedia no deja de ser una herramienta más, como dice Rosa, bastante poco fiable. Ya no es la novedad que era. Por ejemplo, ya le ha adelantado en la mayoría de los contenidos la Enciclopedia Británica online. Ya tienes multitud de enciclopedias online que son mucho más fiables. Y bueno, hablando un poco de esas cosas, yo creo que tenemos que empezar en cuanto Diego salude. Hay que entrar a saco porque hay mucho que hablar. Seguro, seguro. Oye, Gonzalo, ¿algún tuit? Tú imagínate que mañana te hacen alcalde de Oviedo, un suponer. ¿Tendrías algún tuit de los que arrepentirte? No de arrepentirme. Tengo uno que salió en el periódico que dicen de mayor tirada de la región. Una crítica que hice ad hominem, de las que no suelo hacer, pero en ese caso yo creí que estaba justificada y lo sigo creyendo. Y que además salió al día siguiente, fue en las elecciones anteriores, salió al día siguiente en La Nueva España. Pedí el teléfono del recipiendario de mi crítica y le llamé para aclarárselo y no se me puso. Es más, si sale, aclararé por qué, porque era absolutamente merecida. Le llamaba estúpido y... No, creo que imbécil, no estúpido. Ya digo, a mí me gusta más criticar argumentos porque es más cómodo, ¿no? Pero bueno, en ese caso, la crítica a la persona, no voy a decir quién es, bueno, no voy a hacer publicidad, estaba más que justificada, fue a causa de un debate político en Televisión Nacional y salió. Bueno, vale, bien. Me preguntó la gente, ¿la vas a quitar? Y no, si es que si alguien me pide una explicación, ya será claro, ya le explico por qué lo digo, porque además tengo razón en decirlo. Bueno, ¿qué tal, Diego? Bienvenido. ¿Qué tal? Bien. ¿Y tú, algún tuit del que arrepentirse? O... No, yo soy muy mesurado. ¿Si acaso uno en el que hablaba Alfonsín puede? No, yo soy, cuando escribo un tuit lo pienso más de una vez, precisamente por eso, porque lo escrito permanece, como decía Sarmiento, que fue un presidente argentino. Ahora, yo quería defender a Wikipedia. A mí me gusta, digamos, tiene evidentemente sus falencias y la calidad de información al lado de la Enciclopedia Británica no tiene punto de comparación, pero yo he donado más de una vez porque me gusta el proyecto, la idea participativa. Yo, digamos, parto de la base de que el grueso de la gente
tiene buena intención. Entonces, si bien hay errores en la información, creo que es algo... A mí me gusta Wikipedia. Voy a discrepar. Sí. Y además voy a razonar el por qué discrepo. Yo creo que la información no es democrática. La información es verdad o es mentira. Entonces no cabe que mucha gente opine una cosa y que cuando uno mete una cosa, otro la corrige, otro la corrige, otro la corrige. Pero no, al final estamos desvirtuando el conocimiento científico. Pero para empezar, Wikipedia tiene muchos mecanismos para filtrar información. No es que uno entre y escribe cualquier cosa. No es así. Yo la única vez que he hecho una corrección de la que hablaba Rosa, la corrigieron nada más hacerlo yo. O sea que... Bueno, tiene sus mecanismos. Y segundo, da la posibilidad de que exista información, a lo mejor de temas que a uno le parecen nimios, pero a otros le parecen muy importantes. Entonces no hay restricción en ese sentido. O por ejemplo, hay gente que le gusta escribir información en asturiano, en catalán, en aragonés o lo que sea, y lo puede hacer. Yo no lo haría, pero me parece bien que tenga la gente esa posibilidad. Rosa. Bueno, no, yo me mantengo lo que decía antes de Wikipedia. Yo lo que quisiera es entrar ya de frente al tema político, porque bueno, estaba leyendo ahora mismo que Gaspar Llamazares ha sido agredido hoy en Madrid. No fastidies. Sí. Y esto estaba claro que iba a pasar. Yo había leído que la policía en Madrid les había recomendado a los de Podemos que deberían llevar escolta. O sea, que en Madrid los concejales llevaran todos escolta. Aconsejó la policía por el clima de crispación tan tremendo que hay por un lado y por otro. Y esto que acabamos de ver corrobora el ambiente que hay en Madrid. Este señor, Gaspar Llamazares, iba por la calle caminando y un joven con una mochila que dice que no sabe qué llevaba dentro, si un ladrillo, le ha dado un golpe tremendo y bueno, que las heridas no son graves ni nada, pero bueno, en fin, que yo estas cosas no puedo de ninguna manera siempre le digo lo mismo. El primero se puede encontrar en YouTube, pedía perdón por no partir la cara a los contertulios de Intereconomía, era Pablo Iglesias. Entonces, claro, cuando tú empiezas diciendo eso, cuando otros de su grupo escriben tweets insultando a los rivales, o diciendo por qué no mataron a tal, o yo estoy de ánimo como de Kalashnikov para matar a unos, y bueno, entonces se va creando ese clima. Exacto, han creado ese clima y está caldeándose el ambiente y está propicio para esto. Por supuesto que no se justifica una agresión, efectivamente, pero quiero decir, si uno empieza insultando o pidiendo perdón por no partir la cara a otro... Pero el de enfrente, en este caso, yo creo que si la gente de Podemos ha hecho esos comentarios, bueno, lo que hemos leído en el caso todos, de Llamazares no entiendo por qué, porque realmente... Bueno, pues el tema de pactos y demás cosas, pues eso está agriando porque se está dando, el tema político está trascendiendo ya a cosas personales, a otro tipo de cosas y está creándose un caldo de cultivo que pueden acabar las cosas mal y esto yo creo que es el principio y veremos a todos los concejales en coches blindados con 3 guardaespaldas cada uno y eso que iban a ir en bici, ya lo veréis. Bueno, pues nos han ido en bici ya, a trabajar. El primer día. Después del primer día ya se dieron cuenta de que era complicado ir en bicicleta porque es que suena muy bien decir yo voy a ir en bicicleta, fuera el coche, ya no voy a decir coche oficial, el coche que tenga el ayuntamiento o la diputación o lo que sea, pero es que realmente si un alcalde de Madrid tiene que hacer una reunión o 4 reuniones, una en cada esquina de Madrid, lo normal es que vaya con un coche que le deja a la puerta. Yo ya no digo que vaya a tener que ir con un coche de 100.000 euros, que vaya en un coche que alguien lo lleve y lo traiga porque agiliza tiempos. No es por dar la imagen ostentosa de tener un coche. A mí me parece ostentoso esos coches de 200.000 euros que llevaban algunos, eso sí. Ahora bien, que tienen que tener un coche para desplazarse y de hecho Manuela Carmena el primer día fue en metro para hacerse la foto y cuando salió del metro subió en taxi. O sea, y a mí eso me avergüenza y hay fotos y hay imágenes. O sea, fue en metro, ahí en la estación cuando se bajó del metro estaban esperándola a los periodistas para hacer la foto y cuando subió a las escaleras del metro había un taxi esperándola. Bueno, pues que vayan en taxi, que vayan en coche con conductor, en lo que quieran, pero lo que no nos vengan contando es que van a ir en bicicleta porque eso queda muy bien para engañar a 4 personas o a 400.000 que han engañado diciendo que iban a ir en bici y luego cuando empiezas en el día a día, en el trabajo, te das cuenta que eso es inviable, que tú no puedes ir en bicicleta porque el trabajo te lo impide, o sea, el tipo de trabajo que tienes eso lo impide. Y tienen, o sea, además ir en bicicleta a trabajar en Valencia o en Madrid no tiene mérito ahora que le echen narices y vayan en Cabrales pero aún así yo reclamo a ver si son capaces. Beligerar y además me gusta que Rosa matice tanto la postura.
La gente tiene que ir a su trabajo como a él le dé la gana y como buenamente pueda. Lo que no está justificado es que tengamos que pagarle cómo va a su trabajo, porque a mí no me lo paga nadie. Cobran nuestros impuestos. Entonces, si de su casa a su trabajo tiene un coche particular, que vaya. Si quiere ir en bus, que vaya. Si quiere ir en metro, que vaya. No está justificado que un alcalde vaya en un coche oficial. Es una herramienta más. Igual que tú tienes una herramienta que es un ordenador o que es un bolígrafo. Y que me lo pago yo. Eso es, bueno, pero también... su lugar de trabajo, no para llegar al mismo. Hombre, claro, ya, Gonzalo, pues que se lo pague ella. No, pero es que se pague a sus estudiantes en coche. Entonces hay una cosa que se llama dietas en todas las empresas, bueno, pues y si usted tiene que pagar eso, pues se lo paga. Pero claro, si usted resulta que no vive en Madrid y tiene que ir a su trabajo en Madrid, pues entonces mire, no. Entonces mire, no. Entonces mire, no se lo pago. Lo del coche oficial es tan demagógico en y absoluto. Que viene también al caso para hablar de todas estas cosas, para decir el despilfarro de los políticos. El despilfarro está en otros lados, no está en el coche. Reitero, no es demagógico, es una muestra de que se consideraran distintos a los demás. Pero y repito, bueno, yo a mi trabajo... Ahora, desde Rosa, que entró la democracia todo el mundo lleva Rosa, coche. Léeme si quieres, léeme si quieres. Te tengo muy leído. Pues léete de lo que escribí en un periódico que ya no existe hace más de 5 años. Ya hace más de 6 años. ¿Dónde encuentras ese artículo? Ese no existe. Sigue estando en internet el artículo, porque no se ha borrado nada de la base de datos digital de La Voz de Asturias. Pero léelo, que ya lo dije en su día. No está justificado. Y si no, comprueba los coches oficiales que hay en el resto de Europa y los que hay en España. Pero y comprueba cómo llega al ayuntamiento el alcalde de París y cómo llega el de Madrid. Compruébalo. Comprueba cómo llega el alcalde de Londres, ayuntamiento, y cómo llega el de Madrid. El alcalde de Londres tiene un pedazo coche oficial que flipas, y el de mira París para también. ver que lo usa. Y mira para lo que lo usa. Vale, lo usan cuando lo tienen que usar. Lo que no es de recibo, y ahí estoy de acuerdo contigo, es que utilicen los coches para recoger a los niños o para ir a Madrid con él a sus asuntos. Ni para ir al ayuntamiento por la mañana. Vamos a ver, si es en Oviedo no, evidentemente. En Madrid tampoco. En Madrid sí. En Madrid tampoco. En Madrid sí. Cuando tengas que ir a algún evento oficial del ayuntamiento, a lo mejor tienes que usar el coche. Para todo lo demás, no, porque no es tu trabajo. Cuando estás yendo al ayuntamiento por la mañana, no estás yendo a trabajar, De todos modos, estamos entrando en este asunto que es, vamos a decir, entre comillas, banal, que a ti no te parece banal. No, y lo importante de dentro de los ayuntamientos, de las composiciones de los ayuntamientos que se han formado ahora, eso sí es lo importante y lo que se nos avecina. Lo importante es todo, que se nos Rosa. avecina, que mientras estamos discutiendo nosotros si van en el coche o dejan de ir en el coche, se están cometiendo tropelías y atrocidades a cientos. Repito, lo importante es todo. Es decir, no hay tropelías de segundo grado y de primer grado. Hay cosas más graves y cosas menos graves. Sí. Pero las menos graves no son las que no hay que mirar. Hay que mirarlas a todas. Entonces está muy bien. Hombre, hay cuando que no hace falta a todas, que no pero se use. Cuando solucionemos lo gordo vamos bajando. Ahora, que necesitan un coche... No, perdona, no. Ahí discrepo contigo. Solucionar primero lo gordo para luego ir bajando, no. Todo. Todo de una vez no se puede hacer. Perdona, mira, no es incompatible. Le pasó a Manuela Carmena, entró en el ayuntamiento pensando en hacer un banco público, pensando frenar los desahucios, y como son tan cortos... Hablando no pronto de eso, eso es una gilipollez. Por supuesto. Pero no se puede llevar a cabo, porque es una gilipollez. Lo que yo no entiendo es por qué se la critica a Carmena por desistir de la idea del banco público, cuando yo creo que habría que felicitarla, porque se dio cuenta que era una locura y si quiere lo puede hacer. No, Diego, ¿sabes lo que se critica? ¿Sabes lo que se critica? Que alguien se presente para un cargo sin saber a dónde va. Claro. Exactamente. No, pero porque claro, si resulta que para ser juez... Yo he dicho aquí que los programas no sirven para nada. Sí, pero no... Entonces, esto es la rectificación. Y eso que yo creo que en ese tema tú y yo estamos un poco de acuerdo, aunque es difícil de resolver. No se trata de que los programas valgan o no valgan. Se trata de que cuando alguien va a algún sitio, tiene que ir, vamos a decirlo mal, cagado y meado de casa. Es decir, si tú vas a ser alcalde de Madrid, tienes que saber lo que se puede hacer en un ayuntamiento como el de Madrid. Porque además tú eres juez, tienes formación jurídica y se supone que sabes lo que puedes hacer. Y claro, tú no puedes llegar al ayuntamiento de Madrid y decir la subnormalidad, la gilipollez mayúscula, como primera medida guay, de que las madres hagan cooperativas para limpiar los colegios. Pero no ya por el machismo, que también. Porque esta señora es más vieja que Matusalén, que también... No, eso después, bueno, eso corrigió. Cuando le llamaron la atención, la criticaron, entonces dijo, bueno, y los padres. Pero es que es lo mismo. El problema está que vas a ahorrarte un dinero que vas a gastar luego para pagar el subsidio a los que vas a despedir. Si es que somos imbéciles o qué. Si el problema es que no nos damos cuenta que uno sea bueno para ser juez
no quiere decir que tenga que ser un buen político o un buen gestor. Más bien, yo creo que es incompatible. Aquí hemos hablado siempre de ocurrencias en Asturias, pero esto ya culmina todo lo que está haciendo esta gente. No, pero simplemente lo que yo quería poner de manifiesto era que haya desistido del Banco Público es una muy buena noticia, porque sería mucho peor que estuvieran... Es que lo hubiesen propuesto. Vale. Es que porque era una gilipollez. Vale, bueno, eso es un tema. O sea, supongamos que lo vio... No, porque sí que lo puede hacer. Si quiere lo puede hacer. Lo que pasa es que sería un despilfarro de dinero terrible, pero bueno, para mí, bien que dice que no. Ahora, esto también lo que nos muestra es que una cosa es la señora Carmena y otra cosa es la gente de Podemos, porque ella ni siquiera conoce a la gente de la lista. Entonces, esto también sirve como punto, digamos, una llamada de atención a la gente que considere que la experiencia, que los cuadros de los partidos, que son algo como una cosa antigua, y que en realidad es algo muy importante. Esto es como que se han encontrado un grupo de amigos, han hecho una lista y no se sabe, no conocen, y dijeron, bueno, tenemos que poner a alguien de cabeza de lista que sea presentable. Y le encontraron a esta señora y aceptó. Pero entonces, ojo, porque eso mismo puede haber pasado en muchísimos otros sitios, donde la cabeza es presentable o ni siquiera, y abajo no se sabe ni quién está. Imaginémonos si esto ocurre a escala nacional. ¿Qué puede ocurrir? Entonces, bueno, por eso digo, esto es bueno porque le da una pauta a la gente de cómo se manejan en unos sitios y cómo se manejan en otros. Yo opino que no les va a dar tiempo a la gente para darse cuenta de aquí a noviembre, si hay elecciones, no va a dar tiempo a darse cuenta de las atrocidades que esta gente puede llegar a cometer. No va a dar tiempo, estamos casi en verano. Va a llegar el verano, bueno, es un mes un poco inhábil. 3 días y cada día es una ocurrencia. Por supuesto. Pero el primer día lo de Zapata con esas expresiones deleznables. Ahí sigue, no se ha ido. Vale. Al segundo día, la ocurrencia de que las madres limpiaran los colegios. Al tercer día... No puedo parar los desahucios porque no tengo... Claro, entonces... Legalmente no puedo. Cada día pasa una cosa distinta. Entonces yo creo que de acá a noviembre da tiempo de sobra para que lo quiera entender. Ahora, el que es sectario y entonces dice, esta imputación... es mala, esta imputación no pasa nada. O sea, el que quiere ser sectario, bueno, va a seguir siendo sectario, pero una persona con 2 dedos de frente mira y se da cuenta que lo que está ocurriendo no es normal. Pero para eso tienes que tener mucha información, leer prensa, o sea, no ver solamente determinadas cadenas. Tienes que tener una información amplia. Y por desgracia en este país eso no sucede. O sea, la gente pone la televisión y pone Telecinco y se queda con lo que le dicen ahí. Pero entonces no eso es un problema. También tienes que tener una alternativa. Claro. Te tienen que presentar una alternativa que tiene que ser distinta a lo que había antes, porque se ha demostrado que lo que había antes a la gente no le gusta. Entonces lo que tienes que ser es ser capaz de construir una alternativa real. Desde los partidos tradicionales, pero tienes que hacer lo necesario para que el votante que no te fue a votar se vea llamado o atraído para irte a votar. Tienes que hacer cambios, tienes que cambiar políticas, tienes que hacer personas. Tienes que hacer personas, tienes que hacer gestos de los que hablamos, es decir, demostrar al pueblo que estás al mismo nivel que ellos. Son muchas cosas. Hoy va a hacer cambios hoy mismo fundamentales y profundos. Trascendentalísimos, sí. A ver, tampoco es razonable que hiciera un giro de 180 grados. Porque sería decir, hice todo mal, cuando no es así. No, pero hablamos de formas, hablamos de personas. Ya no se pueden, pero no hablamos de políticas, y las políticas estamos de acuerdo en que han sido buenas. Si podemos poner el ejemplo de Asturias, O sea, la lista que fue en Asturias del Partido Popular, ahí hay alguna persona que ellos saben sobradamente... Que resta votos. Que resta miles de votos, que fue el problema de los problemas en todo Asturias, el señor que generó más conflictos en Asturias, el que entró en Llanes arrasando, el que llegó a Mieres cuando se formaron todos los problemas y expulsó a 5 o a 6 personas. O sea, el generador de problemas sigue con cargo. Vale, y lo que pasa que Mercedes Fernández no es tonta. Entonces, si ella lo lleva en la lista, es porque algo habrá pasado internamente, no tendrá tanto poder como quisiera, algo tiene que pasar. Claro, pero a eso estamos jugando siempre. Y bueno. A que como no tiene tanto poder y los de una familia y los de la otra familia, entonces tengo que mantener a este para que no me molesten los otros. Sí, y así esa es la política. Y así no funcionan los partidos. Y el ejemplo es que ha pasado lo que ha pasado. Que estamos como estamos, pues por esos motivos. Bueno, pero
vamos por partes, porque luego está Ciudadanos, que era una alternativa nueva. Exacto. Y bueno, el fraude mayor de la entonces, historia. en un lado apoyando al PSOE, en otros lados apoyando al PP, en otro lado apoyando a ninguno. En otros lados, admitiendo a la gente que venía de UPyD simplemente por hacer bulto, por hacer número, Por eso, crecer. entonces yo creo que entre el miedo que va a generar, o que ya está generando, las ocurrencias, por llamarlo de alguna manera, de Podemos, la actitud de Ciudadanos, que yo creo que no, porque ellos dicen que sus votos vienen de todos lados, pero la mitad de los votos por lo menos Viene de la derecha. son del PP y el resto de UPyD. Entonces, ese trabajo, la gente que ha votado a Ciudadanos puede no estar demasiado satisfecha. Entonces, entre esas dos cosas, aunque Rajoy no haga nada, yo creo que el PP ya va a recuperar votos. Ahora, si Rajoy hace algo, pues tanto mejor. Porque el voto a Ciudadanos yo creo que era como la esperanza para los que estaban descontentos con el Partido Popular. Ciudadanos fue una esperanza. Pero la esperanza de la efímera. ingenuidad, Efímera. porque es lo que acabamos de decir. Uno no puede encontrar de la noche a la mañana, no sé, 300 candidatos potables para distintas alcaldías, 17 candidatos para comunidades autónomas. No, es que no hay. Entonces, hay un líder carismático, Albert Rivera, a mí me cae simpático, pero no se puede montar un partido en 5 meses. Bueno, y así son las cosas que ha pasado, que antes de las elecciones y después han tenido que echar gente. Ayer mismo echaron a 9 personas ¿de dónde eran? No recuerdo el sitio. Entonces, porque no saben a quién tienen adentro. Exacto. O sea, Pero bueno, sí, perdón. No, que digo que nos podemos circunscribir un poco en Asturias. En situación, Oviedo, Gonzalo sabrá mejor cómo está Oviedo. No tengo mucha información últimamente. La verdad que no tengo mucha. Pero Hay que esperar a que empiecen a moverse, hombre. ¿Estás contento con No, obviamente no. Con que gobierne la izquierda nunca voy a estar contento y hay que esperar a ver cómo empiezan a gobernar. Hombre, dentro de lo malo que podía haber sido, creo que por lo menos el Venceslao este es un paisano moderado, tranquilo, quizás un poco tristón, pero bueno, mejor eso que la radicalidad, ¿no? O sea, dentro de lo malo, lo menos malo. Bueno, ¿creéis que hubiera votado en el momento hubiera dado su apoyo a Podemos? Pero si tenía la orden de que Bueno, no lo podía votar. Yo estoy convencida de que hubiera votado, Él- se hubiera saltado la... Él personalmente, Sí. no lo sé. Yo creo que sí. Yo pienso que él sí. puede, pero tenía 2 o 3 que no iban a seguirle, con lo cual solo iba a servir para liarla un poco más. Entonces, bueno, lo ha todos manejado modos, bien, ha demostrado buena trima política, ha demostrado cintura, ha demostrado que es eh, listo. Alguien de quien no pensábamos que tuvieses el arrojo y la picardía de hacer esto. Yo De estoy todos convencido modos, que quien maniobró ahí y quien lo Ahí hubo maniobras. quien lo organizó todo es Rivi, porque es el más espabilado de todos, estoy convencido de ello. Ahí hubo maniobras bueno. y yo no sé si el PSOE esto le va a servir, para salir muy mal parado de esta. Fíjate, yo creo que a lo mejor es la renovación del PSOE lo que logran con esto. Yo creo No lo sé, no lo sé. Yo creo que el ¿A PSOE dónde se va el desaparece. PSOE con esta serie de pactos? ¿Qué es lo que está diciendo el PP? Para mí acaba ¿Le beneficia como... en algo? Para mí no, para mí van a ¿Qué acabar como el estrategia es PASOK, esa? desapareciendo. Pero es una Y yo no estrategia sé si los un poco- varones nacionales da la sensación, que no me cabe ninguna duda de que saben que Sánchez lo está haciendo todo polvo, lo están dejando estrellarse, estoy El convencida. PSOE desde Zapatero yo creo que es oportunismo puro. Es corto plazo y oportunismo. Es decir, estoy ahí, lo veo y me subo al tren. ¿A cuál? A todos. En alguno acertaré. Entonces, bueno, yo creo que van más Pero por ahí los parece tiros que por mentira, todo. porque Lo es que un pasa es partido que- con historia, Ya. un partido con cuadros importantes, como decía Pero de la antes. historia a la histeria hay una letra. Ya, pero hay que ser, en política hay que tener miras. Yo y creo hay que lo del tema de Oviedo les puede salir mal porque Podemos tiene más concejales que el propio PSOE y le va a condicionar. De hecho, ya están diciendo una cosa que el domingo no decían, que es tener la mitad del gobierno. En realidad lo dicen porque ayer hubo una asamblea en la que la gente se pronunció, o dicen que se pronunció, por eso, lo cual es razonable, porque si uno que tiene más concejales le da el poder a otro, va a querer influir en sus políticas y con su gente. Ahora, ¿en qué medida va a estar dispuesto a aceptarlo eso el PSOE? Hombre, Se verá. Hoy ya tomaban una medida que a mí, no sé, hay una cosa que no puedo entender, que el Partido Popular en estos momentos están
callaos, están como muertos, callaos, no hablan. El de Oviedo. De Oviedo y en general de España. Están noqueados. Pero vamos a ver, Podemos, o bueno, el grupo, no sé cómo se llaman en Oviedo, como Somos, o los liberadores de Oviedo, bueno, que gobiernan en el ayuntamiento, deciden que ningún niño, cuando cierren los colegios, los comedores, esa frase tan de los años 40, va a pasar hambre. Bueno, yo he dicho muchas veces y lo sigo manteniendo, que en este país se pasarán necesidades. Hambre no pasa a nadie, pero bueno, necesidades sí, indudablemente, pero hambre no. Entonces, que van a abrir los colegios para que los niños puedan ir. Vale, esa medida la tomó el año pasado Caunedo siendo alcalde. Ya se hizo. Lo que pasa que como era inviable abrir los colegios por la premura, decidieron hacer un cheque que se daba a las familias para canjear por comida. Eso fue una de las cosas que acordaron con Izquierda Unida, me imagino. Correcto, pero se hizo. Entonces estas personas ahora mismo están vendiendo a bombo y a platillo que ellos pues que van a instaurar que los niños puedan comer en los colegios. Yo lo que no me explico es ¿por qué el Partido Popular no sale y dice, señores, si esto ya se estaba haciendo? ¿Pero qué vienen ustedes a vender si esto ya lo hacíamos el año pasado? Bueno, pero si eso no lo dicen ni siquiera a nivel nacional. Están mudos, pero es lo que no entiendo, si se los están devorando. A lo mejor tienen una estrategia de corto plazo de dejarles aire para que salgan a la luz todas esas contradicciones. El PP me da la sensación de que siempre quiere dejar aire al contrario y luego no pasa nada. Yo creo que aquí, y utilicé una expresión antes y la mantengo, están noqueados, absolutamente. Es como un boxeador que está medio sonado, que está a verlas venir, moviéndose por el ring simplemente para evitar que le den otro golpe, pero que no hay una actitud firme y decidida y clara de bueno, en el caso de Asturias, eso sí puede ser así porque si Agustín no es de la cuerda de Mercedes Fernández debería estar aprovechando para quitarlo del medio. Y eso no se puede hacer, digamos, desde las primeras planas de los medios. Pero además, la otra complicación para el PSOE ovetense es que en realidad nosotros contamos 6 concejales de Podemos y 5 del PSOE, pero no hay que olvidar los 3 de Izquierda Unida que ideológicamente están más cerca de Podemos. Sí. Entonces es una situación completamente anómala porque el alcalde tiene 1/3 de los concejales que apoyan esa coalición, digamos. Entonces eso no puede terminar bien. Y no se nos tiene que olvidar que quien ganó las elecciones en Oviedo fue el Partido Popular. Fue el Partido Popular. O sea, porque esto es un conglomerado de personas que lo que tú dices, Somos Izquierda Unida, bueno, pues ideológicamente pueden estar más cerca. Pero el PSOE no está más cerca del PP, digan ellos lo que quieran, que de ellos. Por lo tanto, como por una estrategia de imagen al PP no lo quieren apoyar, que para mí sería lo mejor que podían hacer por ellos mismos y por el país, haberse apoyado unos a otros, el PP y el PSOE, que en el fondo sus ideologías pueden llegar a converger. Uno es más centro-izquierda y el otro es más centro-derecha, pero están un poco centrados los dos. Por lo tanto, el Partido Socialista negociando con Somos y con Izquierda Unida es un batiburrillo. Claro, pero tú hablas del país, lo bueno para el país, pero claro, no te das cuenta que este PSOE es de público y el PP ahora es del mundo. Yeah. O sea, que el país les da igual. No el chiste. Bueno. O sea que la culpa al final la tiene Rajoy, como dice Esperanza Aguirre, ¿no? Bueno, como viene a decir Esperanza Aguirre, ¿no? La culpa la tiene el PP. Es decir, si tú estás gobernando, te das un batacazo y no haces nada, la culpa es del partido. O sea, lo que pasa es que el Partido Socialista se dio más batacazo que el PP, yo es que no paro de decirlo. Sí, pero es que a mí el PSOE no me preocupa. Bueno, pero estamos haciendo un análisis global. Y no está gobernando. Y yo, esto es como los chistes que se hacían antes, cuando el Sporting iba a bajar, decía la gente, pero el Sporting va a bajar, no, que desaparezca, no. Pues también para hacer chiste, a mí el PSOE como si desaparece, me da exactamente igual. No podemos olvidar una cosa. Me preocupa el PP. Todavía no se han constituido los gobiernos autonómicos, entonces en parte es razonable que Rajoy haya esperado para hacer cualquier cambio hasta tener claro el panorama autonómico. Porque ¿qué iba a hacer a las 48 horas? Es que... No, si lo de Rajoy lo de esperar se le da bien. Sí, no, pero hay una cosa que... Es básicamente lo que hace. ¿Qué haces, esperar? Pero yo creo que es una cosa buena de Rajoy, que no toma medidas en caliente. Eso está bien. Frío. Puede resultar exasperante, lo entiendo. Yo sé que eso no vende. Pero como estadista, como hombre de Estado, yo prefiero una persona con templanza que otro que anda a salto de mata como
como Pedro Sánchez, que un día dice que jamás va a pactar con Podemos y el otro día, como dice que paga la cena y dice, no, como ahora ya no me llaman más casta, pacto. Entonces, eso... Dicen los clásicos que en el término medio está la virtud. Entonces, claro, lo que no podemos decir es que para ensalzar a Rajoy poner el ejemplo del otro que es todo lo contrario, que es por lo que estábamos hablando antes, un oportunista, un ganapanes y que está la que salta. Por eso. No, pero sí hace falta brío, ¿eh? Y yo creo que no lo está viendo. Yo leía el otro día porque la gente, yo creo que realmente hay gente muy ingeniosa y gente que analiza la política, aunque no esté involucrada en ella, pero bueno, por esas redes sociales como nosotros. Efectivamente les cosas. Y leía yo un tuit de una persona que decía, enhorabuena Wenceslao, ya no eres casta. Entonces, bueno, este tipo de cosas te dan... o sea, que la gente se da cuenta de las cosas y de lo que está sucediendo, y yo creo que en Oviedo han metido la pata. Yo soy de la opinión, pese a Gonzalo, que debería gobernar Caunedo. Y en Madrid, que les habían ofrecido, podría ser el alcalde, Carmona, y a mí me hubiese encantado que gobernase, que pudiera gobernar Caunedo. Lo que ocurre es que la democracia tiene unas reglas. Y la ley de bases dice que gobernará el que más votos, el que tenga mayoría absoluta en la primera investidura. Por lo tanto, ¿debería gobernar Caunedo o no? Debe gobernar el que más votos ha sacado. Correcto. Del PP, del PSOE, de Podemos o de quien sea. Porque lo que no podemos hacer es... lo que está pasando ahora. No, perdona, en Oviedo no, en otros sitios todo lo que quieras. Pero tan masivamente... O sea, gobiernos en minorías, en España, lo que quieras. Entonces, lo que no nos vale es que la ley solo la apliquemos cuando nos favorece. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que la ley se debería cambiar y tiene que haber una segunda vuelta. En estas y en las generales. De acuerdo contigo, lo hemos dicho. Pero siempre digo lo mismo. ¿De qué me vale que se gobierne la lista más votada si en este caso Caunedo tendría 11 concejales y la oposición tendría 16? Muchísimo, para no tener problema. No se aprobaría nada. Sí, porque los alcaldes tienen potestad para aprobar muchas cosas sin pasar por el pleno. Precisamente. Un alcalde puede sacar muchas cosas adelante. Hay dos sistemas políticos. Uno es el presidencialista y otro es el parlamentario. El presidencialista, uno elige por un lado al Poder Ejecutivo y por otro lado al Poder Legislativo. Sí. Entonces, y ahí la característica ¿cuál es? Es la duración fija de los mandatos. En Estados Unidos, el presidente dura 4 años, así tenga un solo diputado que esté con él. Sí. Bueno, pero entonces eso tiene un impeachment. Claro, tiene la ventaja de la estabilidad de los mandatos, pero tiene la desventaja de que puede llevar al inmovilismo total. El sistema parlamentario, que es el que tenemos en España, lo que pretende es la formación de una mayoría precisamente para que los gobiernos sean ejecutivos, pueden implementar todo su plan. Luego el problema viene dado por las personas y por los partidos ambiciosos, porque lo lógico sería hacer grupos afines política y ideológicamente. Claro, lo que no es para quito al Partido Popular, se junta, o lo que pasa en Llanes, que se han juntado... Son afines en eso. Se han juntado todos para quitar al Partido Socialista. Entonces, yo digo... Rosa, no digas que en España lo que más une son los enemigos desde siempre, ¿eh? Por encima de otra cosa. Pero a mí eso no me importa, porque lo que hagan hoy va a ser juzgado en las siguientes elecciones. Entonces, bueno... No, va a ser juzgado en las siguientes elecciones, pero durante 4 años los ciudadanos y las ciudadanas lo vamos a sufrir día a día. Eso se llama responsabilidad. Y eso es muy importante. Se aguantan 4 años. Claro, porque entre personas tan diversas y con ideologías tan diversas, ya veremos a dónde llega. A mí no me extrañaría que a mitad de mandato de Wenceslao López cambie de apoyos y de golpe sea el PP el que lo sostiene y todos los demás haciéndole la oposición. Eso tampoco será de extrañar. No lo veo. Yo lo que no veo es Madrid, por ejemplo. Bueno. Yo, desde luego, si han agredido a Gaspar Llamazares, a Carmona tendrá que llevar 7 guardaespaldas. Bueno, vamos a ver, y bueno, no hemos hablado de Barcelona, que bueno, ya los toros ya van a desaparecer, en fin. Bueno, yo ahí no digo nada porque los toros... Ya habían desaparecido. Porque los toros a mí no es precisamente algo a lo que tenga yo mucho, pero en muchas comunidades. Hombre, a mí acaba en contradicciones me molesta, pero vuelvo adelante, tampoco es lo que más me preocupa los toros, precisamente. Bueno, yo los daría por amortizados a cambio de que no hiciesen otras muchas idioteces. Ya, pero parece ser que mueve una cantidad de dinero monumental. Es una industria importante. Yo no tenía ni idea de que tuviera tanta importancia esa industria. Es que está la Plaza de Toros de las Ventas y que en realidad es tan simple como es una cuestión de libertad. Pero si a mí no me gusta yo tampoco, yo no voy. Yo reconozco que no iría. Si alguien quiere ir, que
vaya. Pero además, vamos a ver, no van a quitar ni la ópera en Oviedo. Si ya salió que en la Asamblea de Podemos salió gente diciendo a mí me gusta la ópera y Los premios Príncipe. y los premios Príncipe. No me lo creo. Sí, salió en el diario de más tirado de la región. Sale eso. Oye, ¿no es buenísimo lo del ayuntamiento? Ahora que habláis del ayuntamiento de Oviedo, el rumor que el otro día además la prensa se hacía eco de ello, de las anécdotas que han ocurrido en esa sala, en esa alcaldía del ayuntamiento de Oviedo, parece ser que el anterior alcalde había puesto cerrojos por dentro para que nadie pudiera entrar de golpe. Y entonces ahora el nuevo alcalde se ve en la dificultad de que cada vez que llama a alguien, pues tiene que levantarse a abrirle. Increíble. Debe ser que debía estar jugando al Candy Crush continuamente Sí. o en otros menesteres. Bueno, esa es la pregunta del millón. Pero bueno, ¿y qué era lo que hacía En un ayuntamiento. para que nadie pudiera abrir de golpe y del alcalde sorprenderle? para que nadie pueda abrir de golpe. Es increíble. Sospechoso. Curioso. Cuando menos. Cuando Curioso. menos. Sí, sí, da lugar a todo De tipo nuevo, patrimonialización de la cosa pública. Tiene que ver también con los coches, seguro que tienen que estar extintados. Los coches del Hay un Ayuntamiento de Oviedo, ayuntamiento para que en no vean lo que hay Asturias dentro. que el alcalde se había puesto un baño propio. No quería compartirlo con los trabajadores. Pero a lo mejor es que era mayor. sus A lo mejor es que era un señor mayor y lo necesitaba mucho. No, era mayor. O era joven y tenía problemas. Y tenía llave. Y eran los... Solo podía usar el alcalde. Solo, era el baño del alcalde. Ni Entonces, siquiera con su concejal de más íntima confianza. Ay, ya lo no sé. Concejal. Ahí no llegaba yo. Pero sí, estaban los baños de uso para los trabajadores y había un baño con llave. Que era del Qué alcalde. poco condescendientes sois con los problemas de los hombres. Ya. Ya, problemas de próstata. Bueno, una noticia que probablemente en las próximas horas va a hacer que algunos se posicionen. El juez Velasco ha pedido a Venezuela la extradición de la etarra de Juana Chaos. Lo digo porque, claro, aquí sabemos que se les acusa a Podemos de apoyar al régimen de Venezuela, etcétera, etcétera. ¿Creéis que esta noticia va a enturbiar, si cabe, aún más la situación política? Posiblemente. Hombre, seguro. Va a Posiblemente. ser otro motivo para el divertimento. Sí, porque ahora lo que estamos es sonriendo, bueno, vamos a decir reír porque esto ya no se puede decir reírse, porque a mí me parece que lo que estamos viviendo ahora mismo entra dentro de lo vergonzoso, ¿no? Pero sí, esto claro que va a traer que hablar, lo de Pero Juana precisamente Chávez. leí el otro día que el Ministerio de Relaciones Exteriores estaba mandando emisarios a Venezuela para mejorar la relación, para distender la relación. Sí, creo que uno de ellos era el juez Velasco. Por eso, no sé. Independencia judicial. No queremos independencia judicial. La tenemos. ¿Y creéis que lo van a extraditar o no? Vete a saber. Evidentemente. No, mandarlo para acá. Ni de broma. Con lo cual las relaciones Claro, es difícil. se tensarán Yo más creo, que aún. yo creo que esa parte es teatro hoy en día ya. Esto a lo mejor hace 10 años o 15, vale. Yo me parece que es teatro ya. Es decir, de lo que sería el Ejecutivo. Si el Ejecutivo protesta, está haciendo teatro, porque el Ejecutivo no tiene ningún interés en esos temas ahora mismo. Son temas del pasado, amortizados, dejémoslo estar y fuera. Y si un juez lo mueve, cosa de él. Estoy convencido de ello. Ya. Bueno, en fin, pues hay otros asuntos. Si queréis podemos seguir hablando de este tema del Ayuntamiento de Madrid. Es verdad lo que decía Diego, que en 3 días ya van varias. Es una ocurrencia va a por estar, día. pero va a estar divertido. Una por día. Por tomárnoslo con sentido del humor, va a estar divertido en los próximos meses todo lo que Tampoco vamos se a puede ver. descartar que si realmente una cosa es la señora Carmena y otra cosa son sus concejales, que en algún momento ya dimita. Si, digamos, esto recién empieza y ya está teniendo... No tiene perfil para ello. No. Está fenomenal. Pero de todas formas, lo divertido de esto es que es en Madrid. Porque si fuese aquí me preocuparía un poco más. No, y Siendo no en saldría Madrid... tanto, seguro, pero... Bueno, siendo Madrid más lo divertido. lamentable es que precisamente es que Podemos gobierna los ayuntamientos de 3 de las 6 principales ciudades de España. Porque no olvidemos que además de Madrid y Barcelona tienen Zaragoza. Y no es casualidad que desde el día, o sea, a partir del lunes, la prima de riesgo española subió en mayor medida que la italiana. Pero eso es por lo de Grecia, Diego. No, por lo de Podemos. durante todo el tiempo la prima de riesgo de Italia y de España venían subiendo exactamente en paralelo, igual. sí, sí. Y ahora la de España subió más, un poco más. Entonces, justo coincide con el inicio de estas ocurrencias. Yo no puedo decir porque el mercado financiero está constituido por miles de personas que interactúan a la vez, pero tal vez no sea casual que la subida de la prima de riesgo de España por encima de la de Italia haya coincidido con el inicio de estas ocurrencias, ¿no? Ya. Y bueno, también hay la noticia de Convergencia y Unió, que Eso lo tenía yo apuntado, sí.
que sean... Bueno, de Convergencia no. Durán es el típico político, yo no entiendo cómo uno es político, puede llegar a ese extremo y dar la impresión de no haber leído jamás a Maquiavelo. Uno tiene que estar en un conflicto claramente de un lado o del otro. Lo describió Maquiavelo en el siglo XVI, porque dice, si uno apoya al que gana, en el conflicto que sea, pues genial, porque cuando él no va a ser tan egoísta y va a repartir el botín. Ahora, si uno apoya al que pierde, en algún momento se recuperará y te va a reconocer el haberlo apoyado. Durán siempre, bueno, no sé, usando palabras, subterfugios. Cuando había grandes problemas marchaba de España. En lugar de decir claramente, ¿soy independentista o no? Es tan claro como eso. Y todavía no lo dicen con precisión. Entonces, bueno, que ese proyecto fracase realmente es algo bueno porque todo lo que sea poco claro es mejor que fracase. Pues sí. Sobre este tema, Gonzalo. Yo, fíjate, yo creo que está haciendo la apuesta absolutamente inteligente en atención a las circunstancias. Es decir, una vez que te planteas que la vía no puede ser la independencia, desde un punto de vista racional y jurídico, él está apostando a ser el Puyol. Es decir, pero el que tiene ahora se da cuenta, si esto viene hace años. No, porque ahora es cuando están en la encrucijada y están ya en el momento tal. Entonces el que se va a plantear como el seni catalán. Mire, el catalán quiere su identificación, quiere ser especial dentro de España, quiere ser mejor que el resto de los españoles. Pero lo de independizarse como que tampoco es tan importante. Entonces al final es una cuestión de dinero. A mí déjeme usted gestionar mi dinero y ya veréis como en breve la vía que él va a plantear va a ser la vía de una mayor gestión tributaria y de impuestos y asunto terminado. Y por ahí probablemente obtenga un resultado electoral muy bueno, porque en Cataluña empieza a haber un cierto vértigo respecto de una posible secesión. O sea, el empresariado tiene vértigo. ¿Y quién va a ser el recipiendario de ese empresariado que se va a apartar de Convergencia? Pues lógicamente él. Pero yo no lo veo tan claro yo creo que sería mucho más lógico en este caso apoyar a Ciudadanos, porque Ciudadanos es una apuesta clara por la no independencia. Entonces, yo creo que Ciudadanos tiene todas las de ganar. Porque Durán, ¿qué representa? ¿Qué es Durán? Es catalanista, pero al mismo tiempo preside la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso. Es una cosa muy confusa. Yo no entiendo bien qué es no me imagino un ciudadano atraído por ese tipo de liderazgo, ¿no? Yo, cambiando de tema, quería decir la sustituta del ínclito Zapata en Madrid para dirigir la Concejalía de Cultura. Se llama Celia Mayer, no. Y esta es otra. Esta era una de las que estaba de ocupa en Maravillas. O sea, tienen todos un pasado actual, porque la ocupación de esa zona los desocuparon el otro día. Oye, de profesión ocupa. Es la que sustituye a Zapata en una concejalía que no sé cuántos cientos de millones va a mover. Pero y Rosa, ¿qué preferimos? ¿Los ocupas de ese edificio de General Elorza o aquellos que idearon esa operación de los palacios y llevaron a la ruina? Ni uno ni otro. Ni uno ni otro, evidentemente. Es que eso es lo primero probablemente ha llevado a lo segundo. Pero es que hay un término medio. Hay personas, no voy a decir normales porque sería estar llamándoles anormales a ellos y no quiero hacerlo. Pero hay un término medio entre esos sinvergüenzas que se dedicaban a esas cosas y entre estos que no saben lo que traen entre manos porque realmente están demostrándonos que no lo saben. Hay una gente joven como ellos, de edad, de ese tipo de edad, con mucha preparación también, que no han tenido necesidad de participar en este tipo de cosas, de ocupar edificios, gente, chicos y chicas de 30 años súper formados, con estudios, que han pasado mucho tiempo preparándose y formándose y estudiando y que estarían súper capacitados también para
para dirigir este tipo de cosas. Pero con esos no han trabajando contado. o están buscando No han trabajo, contado. o están Mira, buscando no, no, trabajo. no, no. Contado con esos. Es Es bueno que coger- necesitas... Es bueno coger esa reflexión de Rosa, porque efectivamente estáis diciendo los dos lo mismo. Hay gente normal, además yo quiero utilizar el término normal porque creo que el político es una normal, no en el sentido peyorativo, sino en el sentido que es distinto de los demás, porque se cree que está por encima del bien y del mal y actúa como si tuviese derecho de pernada. Pero ¿cuál es el problema? Que esa gente normal lo que hace es cuando tú para ascender en un partido político tienes que tener esa virtud de ser capaz de hacer la pelota para arriba y pisar para abajo. Exacto. Dice, mira, eso no me merece la pena, yo prefiero buscarme un trabajo normal, trabajar con normalidad y hacer una carrera profesional normal, bastante brillante, Bien. que además va a estar mejor retribuida, pero como ahora está de moda que los políticos sean todos parias y cobren lo 1900. justo para subsistir, pues está bien, Sí. vale, todos parias. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese joven brillante, preparado, que se ha hecho un máster, que un máster, no olvidemos, cuesta mucho dinero, que se ha tenido que ir a estudiar al extranjero para aprender idiomas, porque la enseñanza de idiomas en España es una cosa lamentable, que pasa por la gramática y no pasa por aprender el idioma. Pues ese joven dice, oye, yo que tengo que estar soportando a estos Pero- necios de un partido político que si no les hago la rosca todo el día no voy a tener un puesto. Pero- Yo me dedico a mis cosas normales Sí. y entonces al final ¿quién llega? Pues llegan los anormales. Bueno, pues yo ahí lo voy a enlazar con una cosa que antes decía Diego, que Diego hablaba de las bases y los cuadros de los partidos, que siempre los hubo, ahora parece que no existen. Y ahí es donde tienen una gran culpa los partidos, y sobre todo los partidos mayoritarios democráticos, Toda- como pueda ser el PP y pueda ser el Partido Socialista, que han preferido tener a eso que tú dices... Lameculos. Exactamente, a esos que tú dices que ponerse a buscar, porque antes, hace 20 años, los partidos buscaban a esa gente de la que yo te estoy hablando y los iban a toquetear. Oye, ven con nosotros. Igual, Oye, igual afilia. hace 30 sí, Bueno. hace 20 ya no, porque Entonces, ya tenían bien montado el pastelito Claro, ellos. es que había un político aquí en Asturias que le decía, cuando hubo un compañero de partido que le dijo, deberíamos empezar a buscar gente para que entre en el partido, gente joven, gente nueva, con inquietudes y tal. Y le dijo, fulanito, no voy a decir el nombre porque entonces sabíais todo el mundo quién era, que vamos a meter gente para que nos quite el sitio. Como comprenderéis, era asturiano porque hablaban asturiano. Vamos a traer gente para que nos... Ese era el pensamiento y ese sigue siendo el pensamiento. No vamos a traer gente más lista que nosotros para que no nos quite el sitio. Rosa, por desgracia, y salvo honrosas excepciones... Y como eso no se rompa... La gente que participó algo de la política, como yo tuve la suerte, la osadía o la estupidez, no lo sé, de participar cuando tenía 20 años, 21, 22... y no estamos en política, todos tenemos la misma sensación, que no digo que sea verdad, pero tenemos la sensación de que los que se quedaron dentro eran los tontos. Coño, pues que resulta que el tonto, mira dónde está llegando, y yo, que soy un fenómeno, soy un abogado con mi despachín, que vivo más o menos como quiero, y este fenómeno manda. Y este era el tonto. Es que Pero- cualquiera, yo, de la gente que conozco, de 91, 92, 93 nuevas generaciones, hasta el 94 te diré, todos pensamos lo mismo, porque se quedaron dentro los tontos. Que sí. Al final, ¿quiénes? Los que no tienen la posibilidad de llegar a un trabajo normal por su capacidad Pero- intelectual, por sus méritos, por sus contactos, por lo que tú Pero quieras. ¿por qué marchó la gente que tenía méritos y que tenía un O- poco o que de tenía cabeza? expectativas. ¿Por qué marchó? ¿Qué es la palabra? Porque cuando vio lo que había dentro, pues que no se correspondía con lo que se supone que tiene que haber en un partido político, gente con cabeza, reuniones para hablar, nivel, Tengo que una- cuando hablas, con el que hablas te entienda. Tengo una anécdota personal que más que es una anécdota que fue absolutamente casual, no es mérito, es casualidad. Cuando se empezaron a hacer los cursos de oratoria en el PP, sobre todo en nuevas generaciones, el que lo vino a dar fue Pepe Coalla. Claro, Pepe Coalla había hecho la mili con mi padre, había sido director de Recursos Humanos del Banco Herrero, y es el que enseñó a Aznar a hablar en público. Claro, Pepe Coalla era Dios en el PP. Y llega aquí, pues estábamos pues 30 o 40 chavales que íbamos al curso de... Bueno, chavales, ya tenía 20, 21 años, bueno, chavales, era un paisano ya, pero bueno, chavales todavía. Y según eso me dice, hombre Gonzalo, ¿qué tal tu padre? Bien, bien, me estoy hablando con él un rato y la cabra me dice, no, la has cagado. La has cagado, ya no tienes nada que hacer en este partido. Es muy pronto para despuntar. Tenías que haber estado más a la sombra. ¿Por qué quieres que haga si me saludó él? Pues así, efectivamente así fue. Automáticamente, la gente que me había hecho así, cuando llegué, hombre, qué bien que estés con nosotros, recelos.
hablaban Ese ya es en otro problema. lado. Ese es el problema. Y mientras no, y si los partidos no dan un giro ahora mismo de 180 grados y empiezan a pensar en sus militantes, en sus afiliados, en tener gente de base competente, en empezar a hacer reuniones, empezar a buscar gente que colabore, vamos. Yo creo que Podemos para toda la vida. ¿Cómo es el refrán que vamos ese? para Venezuela. Bueno, pero al mismo tiempo, Dice el refrán pero- castellano que cuando vivas en comunidad no demuestres habilidad. Pero, Pues en es la, eso. pero en la realidad hay de todo, porque por ejemplo, en el caso de Ignacio de la Torre, no era un hombre independiente que el PP llamó para ser candidato a Avilés y era una persona con su trabajo, un profesional serio, una Sí, persona... Bueno, pero entonces, eso quiere decir, es no un es ejemplo, todo tan ahí negro. estamos. No, es un ejemplo de que precisamente lo que hablábamos antes, Mercedes está haciendo lo que puede. Por Creo eso. que lo hemos dicho muchas veces. Pero es muy O sea, triste hacer lo que puede, porque eso significa Vale, que hay pero- ahí no, a ver, algo pero que te no, a ver, impide. es que eso es elemental. En toda organización hay tensiones internas y hay sectores que tienen más poder o menos Eso- poder. eso es Y tú razonable. tienes que conciliar siempre con la gente dentro. Claro, es- Y en la medida en la que tú puedes, tú vas haciendo cambios, los que te permite la propia organización introducir. ¿Dónde está el problema? Que la norma está hecha para que los partidos no tengan que renovarse si no es a palos, como está pasando ahora. Entonces, bueno, pues ahora creo que no les queda otra. Me sorprende, por eso digo que a mí el PP me da la sensación de estar del boxeador noqueado. No me da la sensación del hombre prudente, me da la sensación del boxeador noqueado. Me sorprende la falta de reacción inmediata, porque a veces es necesaria la inmediata, cuando el golpe es muy fuerte, y lo ha sido. Me da igual cómo salga el PSOE, no me preocupa. A mí me preocupa el del PP, que es el partido que me preocupa y al que me apetece votar y al con el que me Pero- gustaría colaborar. pero también ¿sabes Y qué me pasa? preocupa que no tengan capacidad de reacción en una cosa que es tan sumamente fácil en ese Hombre, sentido. Pero son dos cosas. perdón. Escuchar y responder. Yo diría dos Así de cosas. fácil. Uno, simplemente lo de Ignacio de la Torre lo quería decir para no dar un mensaje tan pesimista. O sea, hay de todo. No, por supuesto. Que porque también tenemos el ejemplo de Oviedo, que era la permanencia del político. De alguien que en su vida claro, cotizó. Claro, por eso. Claro. Eso por un lado. Y por otro lado, lo de reaccionar con inmediatez depende, porque a lo mejor si Rajoy hubiese reaccionado con inmediatez, las portadas de los periódicos dirían: está aterrorizado, no sabe para dónde disparar, ha hecho cambios. Entonces, yo me imagino que tiene Depende. muchas variables. Si haces idioteces, te van a decir eso. Si aciertas en los cambios, sé. dirán, cogió el mensaje. Vamos Lo a que ver. sí han reaccionado en eso sí me parece desde Madrid, lo mismo Rajoy que una serie de ministros en un discurso que por ahí van por buen camino de desgaste al PSOE. En cuanto a la campaña Ayer Rajoy esta, estuvo muy bien exacto. en la La sesión de reacción, control estuvo muy la reacción bien. verbal que están teniendo y que yo creo que vamos que es una estrategia global la que tienen de explicar a los ciudadanos que por culpa del Partido Socialista que está apoyando a grupos radicales de extrema izquierda y vender eso sin parar, ¿eh? Y eso sí cala en la Y ayer, ciudadanía. Eso sí a mí cala. me sorprendió Rajoy con la vehemencia que lo dijo. Efectivamente. Y estuvo muy bien. Ahora bien, tendrían que transmitir eso a todas las sedes regionales para que sus candidatos y sus portavoces sigan en la misma estela y salgan en prensa sin parar, pues contando esto para que la gente abra los ojos, que es lo que está sucediendo y que es lo que está haciendo el Partido Socialista. Porque al que van a desgastar, el que va a desaparecer es el Partido Es Socialista. que lo más probable es que el votante moderado socialdemócrata en las próximas elecciones no vaya a votar. Y al mismo tiempo, el votante del PP moderado que no fue a votar Vote. y o el que votó a Ciudadanos vuelvan al PP. Sí, lo que pasa es que si no te han votado por Bueno, ser de una forma no y te claro, mantienes en la misma forma, va a ser muy complicado que Pero, vuelvan. A la gente tienes que pedirle que te vote. Pero va a ser por el miedo y por la decepción con Ciudadanos. La gente ya ha dicho que no tiene miedo. Bueno, esto recién empieza, ¿eh? Bueno, y ya veremos qué pasa en Grecia y según lo que suceda en Grecia, si se tienen que salir del euro, si muchas cosas que sucedan en Eso Grecia también- eso van a también va a ser un influir. ejemplo para influir aquí mucho, ¿eh? Porque aquí la gente cree que es jauja y que mira Grecia, llevan ahí negociando, no bajan las Dejamos la pensiones, cita bíblica, todo lo ¿vale? que pasa en Grecia y no va a pasar nada con Grecia. Y a Grecia le tendrán que dar un escarmiento para que los que están cercanos aprendan la lección y vean que no se sale de rositas. Nos quedan Como- 30 segundos, muy rápido, por favor. Como dice el Nuevo Testamento, malditos los tibios porque los expulsaré de mi boca. Pues ese es el tema. Haz lo que sea, pero haz algo. Pronúnciate, te opinión No. y tira para Si adelante. eso estoy de El acuerdo. único que pierde un partido es el que no lo juega. Estoy de acuerdo con eso. Con la tibieza no. Otra cosa es manejar los tiempos.
No, pero no los maneja. Yo creo que Vamos a los ver. tiempos le están manejando a él. Vamos a ver. Vamos a Rosita, ver. ¿hay agenda hoy o...? No he traído agenda. Vaya por Dios. No he traído agenda. Se ¿Quieres? acerca San Juan, solamente decir que Por eso. fiesta en todos los lados y ya no he Especialmente tenido tiempo a Mieres. preparar agenda. Sí, bueno, Mieres, en Oviedo, en todos los lados hay San Juan. En Hogueras hay, o Foguera, como tenemos que decir A ver, Foguera. ¿dónde hacen las hogueras aquí en Oviedo? Claro, porque eso es Porque- también motivo de polémica, si hacerlas en la catedral También o no. será, porque me imagino que en Sí. Oviedo, he dicho lo de Foguera, en Oviedo también habrá algún concejal que hable en asturiano. En Mieres hay Ahora uno mismo, que habla en seguro. asturiano que casi no se entiende. Incluso, iba a decir, incluso alguno que habla y no se le entiende. También, seguro que también. ¿Quieres decir algo de Isabel Pantoja y el favoritismo en la cárcel? No. No, porque yo es que eso como que no me lo creo. Sí quiero decir que, mira, pues es Venga. un pésame, ha muerto el padre de Penélope Cruz de un infarto. Es verdad, lo veíamos hoy en la prensa. 62 años es una pena. Bueno, señores. Y porque me toca por contra la familia, pues un recuerdo a Tere Barrero, la viuda de Falín, que murió este miércoles. Bueno, nada, tenemos que acabar nuestro programa y lo sentimos tener que acabar así. Gonzalo, muchísimas gracias, hombre. por A vosotros, venir como hoy. siempre. Muy elegante de rayas, además. De verano. Hay que por lo menos animar al tiempo, ya que no nos Bueno, anima. parece que el fin de semana ya se anima, sí. Gracias, Rosa, Gracias. y igualmente a Diego. Muy Muchísimas bien. gracias a los dos. Y a ustedes, señoras y señores, por estar con nosotros, por permanecer con nosotros cada semana, como nos demuestran cada vez más, y lo notamos no solo en la audiencia, también en los muchos que nos siguen a través de las redes sociales, que sigan así. Gracias, buenas noches y hasta la semana que viene.